Bueno, como título podemos poner áreas sombreadas. Digamos, versión 2. Ahí como para que se entienda que es otro ejercicio. Listo, entonces, bueno, habíamos pensado que, bueno, hemos construido durante este tiempo de estudio como una idea un poco amplia acerca de qué quiere decir un área y qué son estas medidas o estas métricas de las figuras, ¿no? Nos sirven para ubicarnos, nos sirven para también tener detalle de lo que pasa a nuestro alrededor, comprender a más a profundidad los fenómenos, eh, poder entender ahí cuál es su estructura. Para entender un fenómeno es importante ver su estructura, cómo es su forma, ¿no? Y para esto existen todos estos tipos de cálculos geométricos, pues para que le hayamos un poco más de sentido a lo que vemos en nuestro entorno, en nuestro alrededor, o bueno, los comportamientos en sí que se evidencian no solo en la cotidianidad, sino también en el cosmos y en absolutamente todo lo que nos rodea. Las áreas en específico pues nos dan cuenta de una medida de superficie, o sea, qué tanto espacio está ocupando algo, cualquier cosa, qué tanto espacio ocupa en total. Recuerden que a diferencia del perímetro, pues el perímetro es solamente el contorno, o sea, es la suma de esos lados que están externos, ¿no? Como solamente lo que está por fuera. Mientras que el área es todo lo que ocupa, todo ese espacio que ocupa bueno, ya sea en 2 o 3 dimensiones. Nosotros acá en este caso, pues siempre estamos ahí trabajando en 2 dimensiones, pero realmente también podríamos ocupar un espacio en 3 dimensiones. Entonces a esto se refieren las áreas. Cuando hablamos de áreas sombreadas, hablamos de una sección en específico de área que de pronto no está establecida. Sí, nosotros tenemos esas figuras que ya tenemos establecidas como esta expresión para poder hallar el área, entonces si es cuadrado, si es rectángulo, si es triángulo o si es círculo, pues ya sabemos cómo hallar cómo medir sus áreas, ¿no? Sus características geométricas. Pero resulta que a veces tenemos figuras que no son tan claras, que parecen ser un triángulo, pero no lo son, que parecen ser como una partecita curvita o línea, pero no es algo en específico. Entonces, generalmente para poder hallar las áreas de estas figuras lo hacemos extrayendo las que sí conocemos, ¿no? Las que sí conocemos se las quitamos generalmente. Entonces, bueno, eso es como una aplicación de como tal el concepto de resta. Si ustedes se ponen a pensar, es una aplicación del concepto de resta, es quitarle lo que le sobra a algo para ver qué es lo que me queda, para ver cuál es el resultado, qué puedo hacer con el resultado. Entonces acá vamos a mirar otro ejercicio. Voy a hacer un circulito, bueno, voy a intentar hacer un circulito, o espérenme un segundo, voy a traerme un circulito más bien. Permítanme, voy a traerme un circulito porque esos círculos míos quedan horribles y la verdad no estoy de acuerdo con hacer esos círculos todos chuecos. Yo por acá tengo un circulito. Acá está. Acá está. Voy a chiquitarlo. Por acá. Listo. Listo, me traje ahí el circulito como para no hacerlo tan terrible. Bueno, con este ejercicio va a necesitar mucho la ayuda de ustedes, entonces es importante que estén ahí súper pendientes. Esto es como justo la mitad. Y me están pidiendo hallar esta área. Esta área de acá. Y esta área de acá. Listo, me están pidiendo hallar esas dos partecitas. Entonces analicemos, vean que estas partes que nos piden hallar no son como tal una figura establecida, ¿sí? Son como, bueno, tienen esta partecita acá recta y esta acá curva,
pero no está no es muy claro como qué figura es, como qué forma es para poder hallar su área. Pero pues está dentro de un círculo, también tiene un triángulo, entonces pues el círculo y el triángulo son figuras a las cuales yo ya conozco como tal una estrategia para poder hallar su área, entonces voy a utilizar esa herramienta. Estén súper pendientes, estaré preguntándoles bastante como sobre algunos procesos lógicos, a ver ustedes cómo lo ven, cuál es la perspectiva que ustedes tienen. Entonces, para poder hallar esto, evidentemente, imagínense que fueran como piezas, entonces le debemos sacar ahí el triángulo, ¿cierto? Y deberíamos sacarle también esta partecita de acá, ¿verdad? Esa partecita de ahí también debe salir para que nos quede solamente esto amarillito. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, antes que nada, bueno, a esto le hace falta unas medidas, entonces esta medida completa acá del diámetro, esto se llama diámetro, recuerden, esa línea que corta el círculo en la mitad se llama diámetro. Vamos a ponerle que mide 5 centímetros. ¿Listo? El diámetro. Entonces ahora vamos a empezar a hallar, ¿qué podríamos hallar primero? ¿Qué podríamos hacer primero? Recordemos nuestro objetivo, pero entonces, ¿qué podríamos hallar primero para encontrar esta área de acá que dice? ¿Qué se imaginan? ¿Por dónde podríamos empezar? El triángulo. ¿Por el triángulo? Bueno, empecemos a hallar el área del triángulo. Perfecto. Entonces, a ver, hallemos el área del triángulo que está ahí. Listo, recordemos que el área del triángulo pues ya tiene una ecuación que es base por la altura dividido 2. Esta es la ecuación para hallar cualquier área de cualquier triángulo. Entonces vamos a empezar a reemplazar nuestros datos. ¿Cuánto equivale nuestra base? La base del triángulo. 5 centímetros. 5 centímetros. 5, perfecto. La altura, ¿cuánto valdrá la altura? Recuerden que estamos dentro de un círculo, el círculo tiene medidas también bastante exactas. ¿Cuánto mediría la altura? ¿Cuánto creen? O sea, la altura es esto, ¿no? Esta es la medida de la altura. ¿Cuánto medirá esa altura? 2.5 centímetros. Exactamente, esto va a medir 2.5, ¿por qué? Porque si el diámetro del círculo, esa línea completa, esta línea de acá, la línea que corta el círculo es de 5 centímetros, eso quiere decir que la altura que hay de acá allá, pues va a ser la mitad, ¿no? El radio. Y el radio, pues siempre va a ser la mitad del diámetro. Este radio de acá, recuerden que el radio de un círculo es desde el centro hasta uno de los puntos de la circunferencia, sea cual sea, siempre va a ser el mismo. Entonces, pues si completo mide 5, evidentemente la mitad, que esta medida acá es lo mismo que esta de acá, ¿sí? Va a ser lo mismo que esta mitad. Esa mitad va a ser 2.5. ¿Listo? 2.5. Y esto dividido 2. Para todos y para todas es claro por qué 2.5. De pronto alguien no comprende por qué ese 2.5, por qué esa es la medida de la altura. Listo. Recuerden que es importante que ustedes me digan, yo avanzo en la manera en la que ustedes me lo hacen saber. Si de pronto no les queda muy claro algo, es importante que me digan, me lo hagan saber. Entonces fue la base 5 por la altura, que es 2.5, porque es la mitad del diámetro, ¿no? La mitad de esta línea, 2.5, dividido 2. Entonces, ¿cuánto me da? 5 por 2.5. $12.5. 12.5, listo. Y esto va a estar dividido entre 2. ¿Cuánto me da esa división ahí? 12.5 dividido 2. 6.25. 6.25. Listo. Ya saben, estos son centímetros cuadrados. Recordemos que todas las medidas de área son cuadradas. ¿Listo? Listo, perfecto. Acá ya tenemos el área de ese triángulo. Bien. ¿Qué otra cosa nos hace falta saber? El círculo. El círculo, ¿cierto? Podríamos hallar ahí el área del círculo. Hallemos el área del círculo que de seguro nos va a servir. La gata. El área del círculo. Entonces recordemos que el área de un círculo es pi
por el radio al cuadrado, ¿no? Pi por el radio al cuadrado, ese es el área del círculo. Entonces, en este caso, recuerden que nosotros por facilidad utilizamos el pi como 3.14, eso es por facilidad, ¿cierto? Como para no utilizar todos los decimales porque es un número infinito. Entonces, pi es 3,14 por el radio. ¿Cuánto mide el radio? 2.5. 2.5. 2.5 y esto al cuadrado. ¿Listo? Mariana, corazón, cuéntame. ¿Qué hago acá primero? Tengo una multiplicación, tengo esta potencia. ¿Qué hago primero? ¿Qué dices? Multiplico lo que está dentro de los paréntesis. Listo, pero mira que antes tenemos esta potencia. Entonces, primero nos toca resolver esa potencia. Siempre, antes de la multiplicación, si tenemos una potencia, es lo primero que debemos resolver. Antes de multiplicar, entonces acá nos va a quedar 3,14 por, ese 2.5 lo vamos a elevar al cuadrado, entonces es 2.5 por 2.5, ¿no? Es 2 veces sí mismo. Eso nos da 6.25. Y ahora sí, como dice Mari, entonces vamos a multiplicar estos dos. Ahora sí, entonces 6.25 por 3.14. Eso me da 19.625. Ya saben que esos son centímetros cuadrados. Listo, ya tenemos acá el área del triángulo. Dime. Profesora, ¿que puedes volver a repetir la parte de antes de multiplicar que se tiene que hacer? Ah, listo. Hice esta potencia, resolvimos esta potencia. Entonces, 2.5 al cuadrado es 2.5 por 2.5. Y eso nos dio 6.25. Y ahí sí lo multiplicamos. ¿Sí te quedó más claro? Sí, profe, ya, gracias. Listo, listo, chicos. Listo, acá ya tenemos el área de este triángulo, el área del círculo completo, pero es que a nosotros no nos están pidiendo nada de eso, nos están pidiendo es esta partecita amarilla de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente, nosotros la forma completa, digamos que la idea es encontrar acá una figura madre. Yo le llamo la figura madre, es la figura más amplia, en donde sucede todo. ¿Cuál sería en este caso acá nuestra figura madre? ¿El círculo? ¿El círculo? Exactamente, en este caso va a ser el círculo, ¿cierto? Todo lo que sucede, todo lo que estamos midiendo está pasando dentro del círculo. Entonces, esa es mi figura poderosa, esa es a la que le voy a empezar a sacar partes, a esa es. Eso quiere decir que a esta área de acá le voy a empezar a quitar cosas. Al área del círculo completo, acá nos están, recuerden que esta área que hallamos acá, el círculo es completo, es como si estuviera todo solito. Pero le vamos a quitar cositas, porque a mí solo me interesa saber el área de estas partecitas de acá. Le voy a empezar a quitar. Entonces, ¿qué le voy a quitar primero? Le voy a quitar el triángulo, ¿cierto? Va a ser lo primero que le voy a quitar. Recuerden que mi objetivo es quedarme solo con lo amarillo, solo con lo amarillo. Entonces le voy a quitar el triángulo. Ya nosotros conocemos acá el área del triángulo, entonces eso va a ser 19,625. Como le quito el triángulo, entonces le voy a quitar el área del triángulo, o sea, menos 6.25. Eso me da, ¿cuánto nos da eso? 13.375. Verifiquen que a ustedes también les dé igual los resultados. ¿Listo? Entonces, ya este 19... Profe, Dime. ¿podrías repetir esa última parte? Acá tenemos el círculo completo, ¿no? Este es el área del círculo completo, que es de 19.625. Es nuestra figura madre. Es la grande. Ahora le voy a empezar a quitar cosas, a sacarle cosas a ese triángulo, porque mi objetivo es quedarme solo con lo amarillo. Entonces, lo primero que le quité, pues, fue lo más evidente, que fue el triángulo, ¿cierto? A ese círculo le voy a quitar el triángulo. Entonces, por eso, cogí el área del círculo y le resté el del triángulo, ¿sí? Se lo quité. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien, Lau? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Nos dio 13,375. Pero todavía le hace falta quitarle una parte de más, ¿cierto? ¿Cuál parte le hace falta quitar a ese círculo para que me quede solo lo amarillo? Recuerda que es solo lo amarillo lo que debe quedarme solito. ¿Qué hace falta por quitarle? Ya le quité el triángulo. ¿Qué dices, Isabela? ¿Qué dices?
Ya le quité el triángulo. ¿Qué le hace falta quitarle a ese círculo. círculo? Dime. Recuerden que solo puede quedar esto amarillo. ¿El círculo? Sí, acá le vamos a nos hace falta quitarle esto de acá, ¿cierto? Esto de acá. Eso es lo que nos hace falta quitarle. Vean que esta parte no abarca lo amarillo. Esto de acá nos hace falta quitarlo. ¿Pero eso es un círculo completo? No. No, ¿cierto? Eso no es un círculo completo. Es lo un que semicírculo. Es un Exactamente. semicírculo. Exactamente, es un semicírculo, o lo que conocemos un círculo por la mitad, ¿cierto? La mitad de un círculo. Eso se lo debemos quitar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues como nosotros ya conocemos acá el área del círculo completo, entonces, ¿cuánto equivaldría el área de ese semicírculo? ¿Qué creen que haríamos? ¿Qué harían ustedes así de lógica? Dividirlo en 2. Ajá, dividirlo en 2, básicamente. ¿Cierto? Si esta es mi área del círculo completo, pero a mí lo que me interesa saber es esta de acá para poderla quitar, ¿cierto? Entonces, como esa es la mitad del círculo completo, pues básicamente voy a coger esto de acá, 19,625, y lo voy a dividir entre 2, ¿sí? Va a ser la mitad. ¿Listo? Entonces, 19,625 dividido 2, eso me da 9,81. Esos son centímetros cuadrados. Perfecto. Entonces, ahora sí, volvemos acá. Teníamos nuestra figura madre, que era el círculo. Está de acá, el área del círculo. Le quitamos el del triángulo. Perfecto, nos quedó 13,375, esos son centímetros cuadrados. Pero todavía hacía falta quitarle el semicírculo, porque nuestro interés era solamente lo amarillo. Entonces nos sobraba todavía este semicírculo. Ya como hallamos el área del semicírculo, entonces se lo voy a quitar acá en este paso. Entonces va a ser 13,375 menos, que eso fue lo que quedó ya sin el triángulo, pero entonces ahora le voy a quitar ese semicírculo, entonces va a ser menos 9,81. Y esto nos da, entonces, 13,375 menos 9,81 nos da 3,56. Bueno, lo voy a copiar completo. 3,565 realmente. Centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir? A ver, por ahí. Nicolás Hernández. ¿Qué quiere decir entonces este 3,565? ¿Qué quiere decir entonces ese resultado? Ya lo que hallamos. ¿Qué fue lo que hallamos ahí entonces? A ver, Sarita, cuéntame. Las áreas sombreadas. Ajá, exacto, Nico. Y sí, Sarita, ambos tienen la razón. Básicamente lo que encontramos ahí fue lo amarillo, lo único que nos sobró. Ahí las sombreadas o lo que está coloreado amarillo. Esa es el área de esas figuras de acá. ¿Por qué tenemos que hacer todo ese procedimiento? Pues porque estas figuras no están definidas. No podemos decir como eso es un triángulo o eso es un círculo o bueno, si es un círculo, ¿qué fracción del círculo es? Es muy difícil, ¿no? Saberlo con exactitud. Entonces, por eso lo que hacemos es hallar el área completa, digamos que coger el área total de la figura madre que yo llamo, que es esa figura más grande en donde todo lo demás está sucediendo adentro de esa figura. Y le empiezo a quitar partes, entonces le quitamos el triángulo, eso lo hicimos en esta partecita de acá, le quitamos el área del triángulo, esa la habíamos hallado al principio, entonces le quitamos el área del triángulo, todavía faltaba el de este semicírculo, entonces le quitamos también el área de ese semicírculo. Eso quiere decir que finalmente lo único que me quedó fue esto amarillito, que es el resultado de esta área final. El área final que encontramos fue el de estos sobrantes, el de estas partecitas de acá. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda, chicos, chicas? ¿Alguna pregunta respecto a alguna parte del proceso que no entiendan, que no comprendan, que les confunda? Listo. Listo, chicos. Entonces, esperen, voy a detener.